Buenos días, iglesia. ¿Me pueden escuchar bien esta mañana? El mensaje de hoy se titula Bendición y el caos. Solo tengo una pregunta rápida. ¿Cuántos de nosotros aquí esta mañana podemos testificar que Dios puede usar cualquier situación y cualquier circunstancia para nuestro bien? Déjame ver esas manos. Bien, bueno, eso esperaba porque, no sé ustedes, pero yo crecí en la iglesia escuchando un dicho que va más o menos así. Pueden acompañarme si lo conocen. Dios es bueno. Pueden acompañarme si lo conocen. Somos una iglesia pentecostal. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Ahí está, eso es correcto. Eso es algo que todos podemos estar de acuerdo. Esto es algo en lo que todos creemos. Que Dios siempre es bueno. Incluso cuando tenemos un lema para eso. Es una verdad sobre la cual nos apoyamos. Dios es bueno todo el tiempo. Pero déjenme preguntarles. ¿Creemos esto? ¿Lo decimos? Esto es algo en lo que creemos. ¿Realmente lo vivimos en nuestro día a día? Porque, ¿qué pasa cuando nos atrapamos en las tormentas de la vida? ¿Cuál es tu percepción de Dios cuando sucede lo impensable? Por ejemplo, tuve un bebé. Marisa y yo acabamos de tener un bebé recién nacido y no puedo ni imaginar que algo le pase. Ni siquiera sé cómo reaccionaría. No sé qué haría. Eso sería algo impensable para mí y no sé cómo manejaría esa situación. Entonces, ¿cuál es nuestra percepción de Dios cuando suceden esas cosas impensables? Cuando pierdes a un familiar, ¿cuál es tu percepción de Dios? Cuando recibes un diagnóstico, ¿cuál es tu percepción de Dios? Cuando revisas tu cuenta bancaria y no queda nada y todavía te falta una semana para el próximo pago, ¿cuál es tu percepción de Dios? Entonces, ¿cómo estás en tu caminar con el Señor? ¿Cuál es tu percepción de Dios cuando alguien en la iglesia hiere tus sentimientos? Porque déjame decirte, somos un grupo de personas imperfectas, eso va a pasar. Pero ¿vas a culpar a Dios por eso? Es algo que tenemos que reconocer esto y preguntarnos. ¿Cuál sería nuestra percepción de Dios cuando estamos en medio de las tormentas de la vida? Verán, vivimos en una cultura y sociedad que culpa a Dios por todos nuestros errores humanos, pecaminosos, porque escucho todo el tiempo, ¿cómo puede Dios ser bueno cuando hay niños muriendo de enfermedades como cáncer o en accidentes de auto? ¿Cómo puede Dios permitir que esto me pase a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Estas son preguntas que escuchamos cuando sucede lo impensable o cuando enfrentamos pruebas o luchas y dolor. Ven, el mundo cuestiona la soberanía de Dios porque el mundo en que vivimos hoy está lleno de tanto quebranto y muerte. Y en lugar de mirarnos en el espejo y reconocer nuestros propios pecados y nuestra desobediencia a Dios como la causa de todo esto, miramos a Dios y decimos, tú hiciste todo esto. Así que es tu culpa. Tú hiciste todo esto. Tú podrías hacer que no suceda. Tú podrías hacer que todo el dolor que estamos pasando no sucediera. Podrías haber hecho que no tuviera que pasar por lo que pasé. Y pensamos desde una mentalidad de todo es culpa de Dios. Nosotros no tenemos nada que ver. Pero la verdad es esta. Lo que Dios creó es perfecto. Pero como humanos, por el pecado en nuestras vidas, hemos distorsionado la creación perfecta y buena de Dios. Pero me atrevo a decir que aunque hay quebranto, y hay muerte, y destrucción y enfermedad en el mundo en que vivimos, yo creo que hay una bendición dentro de todo este caos. Que hay una bendición encontrada en medio del dolor, porque caminamos en el tormento, en el sufrimiento, en el quebranto que enfrentamos. Creo que Dios puede convertir lo que antes estaba perdido en algo encontrado. Creo que lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo puede usar para nuestro bien. Esto es algo en lo que creo y algo en lo que necesitamos sostenernos cuando enfrentamos las cosas por las que caminamos y atravesamos en esta vida. Si abren sus Biblias conmigo esta mañana, vamos a leer Génesis capítulo 37, comenzando con el versículo 2. Esta es la historia de José y sus sueños. Recientemente prediqué un mensaje basado en la historia de José a mis jóvenes y los dejé en suspenso. Les dije, ¿sabes qué? Hoy terminaremos la historia, pero vamos a empezar aquí
en Génesis 37, versículo 2, y vamos a leer del 2 al 11. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, solía cuidar las ovejas de su padre. Trabajaba para sus medio hermanos, los hijos de las esposas de su padre, Bila y Silpa. Pero José reportaba a su padre algunas de las malas cosas que sus hermanos hacían. Jacob amaba a José más que a cualquiera de sus otros hijos, porque José había nacido cuando él ya era mayor. Un día, Jacob hizo una prenda especial para José, una túnica hermosa. Pero sus hermanos odiaban a José porque su padre lo amaba más que a todos ellos. Ni siquiera podían decirle una palabra amable. Una noche José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Escuchen este sueño, José dijo. Estábamos en el campo atando gavillas de trigo, y de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor y se inclinaron ante la mía. Sus hermanos respondieron entonces: ¿crees que serás nuestro rey? ¿De verdad crees que vas a gobernarnos? Y lo odiaron aún más por sus sueños y por la forma en que hablaba de ellos. Poco tiempo después, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos y les dijo: escuchen, he tenido otro sueño, dijo. El sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaron ante mí. Y esta vez también le contó el sueño a su padre y a sus hermanos. Pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, preguntó. ¿Tu madre, yo y tus hermanos realmente venimos a inclinarnos ante ti? Pero aunque los hermanos de José estaban celosos de él, su padre se preguntaba qué significarían esos sueños. Aquí vemos el comienzo de la historia de José. Dios le dio a José un sueño en el que su familia algún día se inclinaría ante él. No solo le dio un sueño, sino dos. Y los hermanos de José e incluso su padre Jacob estaban un poco molestos por esos sueños. Los hermanos probablemente sentían celos y el padre probablemente estaba confundido sobre por qué Dios le daría ese sueño. Porque piénsalo un momento conmigo. ¿Dónde está la bendición en ese sueño, aparte de para José, para todos los demás, tener que inclinarse ante su hermano menor? ¿Dónde está la bendición en que te digan por medio de un sueño que algún día tendrás que inclinarte ante tu hermano menor? Pero hay algo interesante en el versículo 11 que dice: pero mientras los hermanos de José sentían celos, su padre comenzó a preguntarse ¿qué significaba esos sueños? Verás, la razón por la que Jacob empezó a preguntarse el significado de los sueños en lugar de seguir enojado o celoso con sus hijos, fue porque él conocía un poco sobre sueños. En Génesis capítulo 28, Dios le dio un sueño a Jacob. Cuando Jacob era joven, Dios le dio un sueño mientras viajaba a Harán. En su sueño, Jacob vio una escalera al cielo y vio los ángeles de Dios subiendo y bajando por la escalera. En la cima de la escalera estaba el Señor, y el Señor le dijo a Jacob que la tierra en la que estaba acostado y durmiendo algún día sería suya y de sus descendientes, y que tendría tantos descendientes como el polvo de la tierra. Y Dios le dijo a Jacob que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de sus descendientes. Ahora, tenemos que entender un poco del contexto. Cuando Jacob tuvo este sueño, estaba huyendo de su hermano Esaú. No era un tiempo que pareciera bendición, sino un tiempo de caos, confusión y dolor. Era un tiempo en que huía porque había robado la bendición de su hermano. Jacob no tenía, en ese momento, cuando se le dio ese sueño y se le dijo esto, Jacob no tenía esposa, no tenía hijos, ni tierras. Lo único que sabía era que estaba huyendo del peligro y del daño. No tenía ninguna de las cosas que Dios le había prometido aún. Pero, como ves, como sabemos, cuando este sueño continúa, si nos adelantamos en la historia de José, vemos que Dios terminó cumpliendo el sueño de Jacob. Y sabemos que Dios eventualmente le dio la tierra de sus padres y muchos hijos. Y ahora uno de esos hijos, su favorito, José, dice que él ha tenido un sueño. Entonces vemos a Jacob escuchando el sueño de su hijo y pensando,
Vaya, ese sueño suena como una locura. Un sueño muy raro de parte de Dios. No entiendo cómo eso podría pasar. Pero por lo que él mismo había visto, sabía que aunque no tuviera sentido en ese momento, creo que algo dentro de él comenzó a preguntarse, ¿qué hará Dios a través del sueño de mi hijo? Así como Jacob no podía ver la bendición en el momento en que Dios le dio su propio sueño, ahora empieza a preguntarse qué bendición traerá Dios a través de los sueños de José. Si seguimos con la historia, vamos ahora al versículo 18 y dice lo siguiente: cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro: ahí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle a una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Ahora saltamos al versículo 23. Cuando José llegó a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y se lo tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos tenían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlos de Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubrimos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestro mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Quiero que imaginemos esto por un momento. Yo suelo hacer este ejercicio con mis estudiantes de jóvenes. Muchas veces cuando leemos estas historias no nos ponemos realmente en los zapatos de los personajes, pero creo que necesitamos tratar de entender de qué está viviendo y cómo ven ellos las cosas. Así que imagínate por un segundo estar en lugar de José. Imagina que Dios te habla y te dice que un día tu familia se postrará ante ti. Y al día siguiente, esa misma familia te lanza a un pozo y te vende como esclavo a unos que pasaban por ahí. Déjame preguntarte algo. ¿Seguirías creyendo en ese sueño que Dios te dio? ¿Seguirías creyendo lo que Dios te dijo apenas del día anterior? Creo que a veces para nosotros es muy fácil escuchar algo de parte de Dios y decir, sí, lo creo. Pero en el momento en que algo terrible sucede en nuestra vida, pensamos, bueno, tal vez yo me inventé eso. Y lo abandonamos por completo. Pero hay algo aquí en que creo que necesitamos aprender, y es esto: tú y yo no podemos controlar ni dictar el poder de una bendición. Eso le pertenece solo a Dios. Muchas veces pensamos que cuando pedimos algo, oramos y luego lo declaramos, Dios simplemente nos va a dar exactamente eso que pedimos. Pero no creo que Dios funcione así. Verás, Dios tiene todo el poder y Él tiene un plan y un propósito para tu vida. No es al revés. No es que nosotros le decimos a Dios, Dios, tengo un plan y este es el propósito que tú vas a cumplir para mí. No, así no funciona. Dios tiene un plan y un propósito para ti, y Él te traerá la bendición en el tiempo correcto. Como pastores solemos decir, Dios tiene un propósito para tu vida. Y es cierto, pero a veces se nos olvida mencionar algo muy importante, que dentro de ese propósito y de ese plan, no todo es color de rosa. A menudo suavizamos el mensaje y decimos, Dios tiene un propósito, plan para ti. Pero se nos olvida mencionar que dentro de ese plan hay lecciones que aprender. Hay procesos, hay momentos en los que Dios quiere hacerte creer. Yo soy uno de esos creyentes que creen que no se puede crecer sin dolor. No puedes crecer sin que la tierra se remueva, sin que las cosas se sacudan en tu vida. No puedes crecer si estás cómodo. Tienes que salir de ahí. Leamos ahora Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19, para ver lo que dice su palabra al respecto. Versículos del 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque ha llegado el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que si están sufriendo de manera que complace a Dios, continúen haciendo lo justo y confíen sus vidas al Dios Creador, ya que Él nunca los defraudará. Amén. La palabra de Dios nos dice aquí que debemos regocijarnos en nuestro sufrimiento, pero no porque el sufrimiento sea bueno, necesitamos entender eso, sino porque es una comunión con el propio sufrimiento de Cristo. Y cuando compartimos en el sufrimiento con Cristo, también compartimos en la gloria también. Pero quiero aclarar esto para nosotros hoy, porque creo que a menudo podemos confundirlo. Cuando leemos pasajes como este, podemos interpretarlos. Necesitamos entender que no todo sufrimiento es igual. Su palabra es muy clara en que hay una diferencia entre sufrir por Cristo y sufrir porque es autoimpuesto. Nuevamente, su palabra dice que si sufre, sin embargo, no debe ser por asesinato, robo, causar problemas o entrometerse en los asuntos de los demás. No hay bendición que se encuentre en sufrir por esas acciones. La única bendición que creo que se puede encontrar y que está disponible para ti es que cuando tomas malas decisiones como estas, el Señor está listo y dispuesto para perdonarte, y que aún hay esperanza y redención para ti. Pero nuevamente, para aquellos que sufren por Cristo y que viven para Cristo y que enfrentan pruebas y tribulaciones, son bendecidos porque la presencia y el favor del Espíritu Santo descansan sobre ustedes y su sufrimiento tiene un propósito mayor. Y creo que alguien necesitaba escuchar eso esta mañana, que si estás viviendo para el Señor y sientes que estás enfrentando prueba tras prueba, no es en vano. Hay valor en lo que estás atravesando, porque ves, el enemigo te ve, él ve la gloria de Dios a tu alrededor y quiere detenerte porque no le gusta lo que está sucediendo en tu vida. No le gusta la obediencia que tienes al Señor. No le gusta el hecho de que estás viendo a otras personas salvarse y entregar sus corazones al Señor. El enemigo lanzará sus dardos de fuego hacia ti y pondrá cualquier cosa en tu camino para hacerte tropezar y rendirte. Pero no lo haremos, porque sufrimos por un propósito mayor. Sufrimos por un propósito mayor. Ahora, volviendo a la historia de José, José sabe una o dos cosas sobre sufrir por el Señor. Verás, a José se le da un gran sueño que es seguido por una serie de eventos horribles. Y antes de continuar con esta historia, solo quiero decir, no te sorprendas cuando Dios te hable algo, cuando te dé una palabra sobre tu vida. No te sorprendas si los siguientes días, meses o años son seguidos por nada más que una horrible serie de eventos. Es que simplemente sucede así. Así es, porque el Señor quiere obrar en ti y fortalecer tu fe para las grandes cosas que Él ya ha preparado para tu vida. Porque yo creo firmemente que si no atravesamos algunas de las cosas difíciles que enfrentamos, más adelante no podremos enseñar ni ayudar a las personas que estarán a nuestro alrededor. Tenemos que pasar por los momentos duros, por las dificultades de la vida, para que cuando veamos a otros atravesar por esos mismos desafíos podamos decir, así fue como el Señor me ayudó en esta temporada y así puede ayudarte a ti también. Pero volviendo a la historia de José, no tenemos suficiente tiempo esta mañana para leer todo el relato, así que lo voy a resumir. Y te animo, si aún no lo has hecho, que lo leas tú mismo la historia completa. José fue vendido como esclavo.
y terminó sirviendo a Potifar, quien era el capitán de la guardia del faraón en ese tiempo. Y el Señor estaba con José, así que todo lo que hacía prosperaba. Cuando lees las escrituras en cada nueva etapa de la vida de José, hay algo que siempre aparece. Dice que el Señor estaba con José. Y me encanta que lo diga, porque cada vez que lo menciona, viene seguido de una situación en la que a simple vista no parece que esté siendo bendecido. Pero algo que yo sé sobre Dios es que Él puede tomar una circunstancia en la que parece que estás rodeado por el caos y convertirla en algo hermoso. Cuando piensas que todo se va a desmoronar, Dios lo transforma en una bendición. Lo que era un lugar de confusión, Él puede convertirlo en un lugar lleno de armonía y paz. Entonces fue vendido como esclavo, terminó sirviendo a Potifar, el capitán del guardia del faraón, y el Señor estaba con José. Pero luego, aquí viene la prueba, la esposa de Potifar intentó seducir a José, pero José, siendo un hombre piadoso y honorable, la rechazó y huyó. Pero mientras huía, ella le arrancó la ropa y como resultado parecía culpable. Entonces terminó en la cárcel por cargos falsos. Aún no termina la historia. El Señor seguía con José. Estaba con él en la prisión y José se ganó el favor del jefe de la cárcel, al punto que pronto ha puesto a cargo de todos los demás prisioneros. De hecho, el jefe de la cárcel ya no tenía ninguna preocupación, porque José hacía su trabajo por él y lo hacía aún mejor. Y como sabemos, mientras estaba en prisión, José interpretó los sueños del copero y el panadero del faraón. El copero se lo dijo que sería liberado y restaurado a su puesto, mientras que el panadero sería ejecutado. Y así fue, el panadero fue ejecutado y el copero volvió a servir al faraón. 2 años después, el faraón tuvo un sueño que necesitaba ser interpretado, pero ninguno de sus sabios pudo decirle lo que significaba. Entonces el copero recordó a José y cómo había interpretado su sueño. Así que le habló al faraón sobre José y José fue llamado de la cárcel para interpretar el sueño. Y lo hizo. Le dijo al faraón que vendrían 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre en el país. Y José no solo interpretó el sueño, sino que también le dijo al faraón lo que debía hacer para prepararse. Y el faraón terminó haciendo a José el segundo al mando de sobre todo Egipto. Yo creo que Dios desde el principio sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando permitió que José fuera vendido como esclavo por esos comerciantes. José en ese momento tal vez no lo sabía, ni sus hermanos no lo sabían. De hecho, ellos pensaron, bueno, este sueño que Dios le dio ya no va a pasar por lo que hemos hecho. Y esto es algo que quiero que veas. El enemigo también actúa de esa manera contigo. Él cree que los problemas que te ha lanzado van a hacerte tropezar y destruir los sueños que Dios puso en tu corazón. Pero en realidad todo lo que está haciendo es cumplir el propósito de Dios sin quererlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es omnisciente, todopoderoso, y Él está en todas partes al mismo tiempo. Y si Él está de tu lado, eso juega a tu favor también. Él va a obrar en tu vida sin importar lo que enfrentes y sin importar la situación por la que estés pasando. Puedes ser vendido como esclavo un día y 10 años después estar gobernando como segundo al mando sobre tu nación. Yo creo que no importa lo que estés enfrentando hoy, hay algún tipo de bendición que Dios quiere usar y manifestar en tu vida. Porque al final del día Dios recibe toda la gloria sin importar lo que suceda. Pasaron 7 años, llegó la hambruna, tal como José lo había dicho, y gracias a José, Egipto tenía toda la comida almacenada que necesitaban. Y adivina quién llegó queriendo comprar esa comida. Los hermanos de José. Así la historia de José se cierra. Y sus hermanos ahora están a merced de José. Y justo en ese momento, lo que Dios habló en su sueño a José hace tantos años está sucediendo. Y claro, José, siendo el hombre de Dios que era, mostró misericordia a sus hermanos, los perdonó y los ayudó. El enfoque de José no estaba en la venganza, ni en sus circunstancias, ni en los problemas que tuvo que enfrentar. José no buscaba venganza ni justicia contra sus hermanos, porque sabía desde el principio que Dios estaba obrando. Dios le dio un sueño
No importaba lo que le hubiera pasado, a lo que enfrentara. José pudo mirar más allá del caos, del tormento y del sufrimiento, porque estaba enfocado en algo más grande: Dios y sus promesas. José no necesitó cuestionar por qué la vida le sucedía de esa manera. No tuvo que hacerlo, porque su preocupación no era por sí mismo, ni por sus propios sueños, sino por Dios y lo que Dios quería de él. José sabía que no importaba a dónde fuera, a lo que le pasara, el Señor estaba con él y le favorecía, porque era obediente al Señor. No había lugar en la vida de José para distraerse con el caos o el sufrimiento. José no estaba enfocado en las artimañas del enemigo, sino en la palabra del Señor. Y en Génesis capítulo 50, versículo 20, José mira a sus hermanos en ese momento y les dice esto: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios lo encaminó a bien. Él me puso en esta posición para salvar la vida de mucha gente. Me pregunto esta mañana, tal vez estés cuestionando a Dios: ¿por qué me tienes aquí? ¿Por qué me tienes en Bakersfield? De todos los lugares. Dios, ¿por qué aquí? ¿Por qué este trabajo? ¿Por qué estas personas con las que tengo que trabajar? Sí, tenemos que hacer estas preguntas. Y decimos: Dios, ¿por qué? Pero quizás, cuando digo eso, no me refiero sobre mis maravillosos pastores con los que trabajo. Ellos son increíbles. No. Solo quiero aclararlos. Pero en tu vida, si necesitamos preguntar a Dios y decirle: Dios, ¿por qué? Y tal vez es porque Dios quiere usarte de una manera que no puede usar a nadie más en el lugar donde estás. Tal vez estás en un lugar donde parece que todo lo que podría salir mal está saliendo mal en tu vida. Debemos tener el corazón y la mente abierta para entender que lo que creíamos que iba a dañarnos, Dios pudo usarlo para nuestro bien. Verán, hubo un propósito y una bendición en todo el sufrimiento que José atravesó, y estoy 100% convencido de que la mayoría de la vida es así. Las madres lo saben bien. El embarazo es un proceso lleno de sufrimiento. Pero miras más allá del dolor. Lo sientes, pero lo superas. Miras más allá del sufrimiento, porque la bendición de una nueva vida es mucho mayor. Y creo que lo mismo debe pasar con nosotros. La bendición de una nueva vida en Cristo es mayor que cualquier cosa por la que hayamos pasado antes. Así que tal vez esta mañana te encuentres en un lugar donde estás tratando de servir al Señor y ser fiel a Él con tu vida, pero enfrentas pruebas tras prueba y no ves la luz al final del túnel. Creo que el Señor te está diciendo esta mañana que hay bendición en medio de tu caos. Pero lo que necesitas hacer es salir del asiento del conductor y permitir que Dios dirija tu camino. Aunque esto te lleve a lugares realmente oscuros. Mira, José no quiso ir a prisión. No quiso estar ahí 2 años. Probablemente no quiso ir a Egipto, ni pasar por todo lo que pasó. Pero ¿sabes qué? Él salió del asiento del conductor y dijo: Señor, todo eso está pasando y está bien. Porque la bendición que encuentro en mi vida es cuando estoy en tu presencia. En medio de todo el caos, la bendición que encuentro está en tu presencia. A veces es difícil someternos completamente en obediencia al Señor porque queremos controlar nuestras vidas o porque lo que tenemos enfrente parece imposible de solucionar. Pero cuando le das la situación al Señor, sueltas el control. Mira cómo Él convierte lo que parecía un problema imposible en una bendición. Porque, ¿sabes qué? Dios tiene su propio modo de manejar las cosas. Dios ve una multitud hambrienta de 5,000 personas y su solución es usar el almuerzo de un niño pequeño. Mientras nosotros podríamos verlo como imposible y pensar que deberían ir y conseguir su propia comida, Dios ve los muros de Jericó y dice: no necesitas una bola de demolición para derribar esos muros. Todo lo que necesitas es una trompeta y un corazón de adoración. Dios ve a un hombre que nació ciego y su solución es tomar un poco de tierra, hacerlo barro. Mientras que nosotros podríamos pensar que ese hombre nació así y que así seguirá toda su vida. No sé cuál sea el caos que ves en tu vida o en la vida de otros, pero creo que cuando se lo entregas a Dios,
Lo que antes era caos puede convertirse en algo hermoso. Podría seguir hablando de lo que Dios está haciendo y de lo que ha hecho. Verás, no importa cuán grande, alto, difícil sean tus problemas, entrégaselos a Dios y Él los manejará de una manera que ni siquiera imaginarías. Entonces, tal vez seas tú esta mañana, no soportas el caos que ha ocurrido en tu vida, pero recuerda volviendo a 1 Pedro capítulo 4 versículo 12 donde dice: no os sorprendáis pues del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mira, la vida está llena de cosas extrañas que suceden. Y pueda que esta mañana te preguntes: Dios, ¿por qué? Pero no lo cuestiones. Porque ¿sabes qué? Se nos dijo que estas cosas iban a pasar. Y Dios va a manejar lo que tú no puedes manejar. Dios se encargará. En el versículo 13 dice que, en cambio, debes alegrarte mucho, porque estas pruebas te hacen partícipe en los sufrimientos de Cristo, para que también te alegres con gozo grande cuando se manifieste su gloria. Pueda que estés en medio de lo que parece caos, pero la verdad es que pronto se revelará la gloria de Dios. Las bendiciones, ya sean dadas o recibidas, nos ayuden a reconocer a Dios en nuestra vida y nos acercan a Él. Y creo que es muy importante, como iglesia, que entendamos que son las bendiciones y que no son. Las bendiciones de Dios no se tratan de riquezas, buena salud o comodidad. Dios no nos bendice para que estemos felices como nosotros mismos. El propósito de la bendición de Dios es que podamos confesar humildemente que no somos autosuficientes. Todo se relaciona con el hecho de que Dios nos creó para que pudiéramos tener comunidad con Él y experimentar toda la creación junto a Él. Las cosas con las que Dios puede bendecirte no tienen valor si estamos sin Dios. El diseño de Dios no fue para que disfrutáramos de su creación sin Él, sino para que la disfrutamos con Él. Así que una vez más, la verdadera bendición que debemos anhelar es su presencia. Y la puedes encontrar en cualquier momento. En cualquier momento. Siempre que tengas aliento en tus pulmones y un corazón que diga: Señor, te quiero a ti, puedes encontrar su presencia en cualquier lugar, en medio de cualquier situación. Así que sin importar lo que tengas o lo que no tengas, lo único que importa es que hoy tengas su presencia contigo. Ahí es donde encontraremos la verdadera bendición en esta vida que puede estar llena de tanto caos. Permítanme orar por ustedes mientras terminamos esta mañana. Si inclinas tu cabeza. Padre, oro ahora mismo por cada persona en esta sala esta mañana. Señor, no sé por lo que cada persona aquí está pasando o enfrentando, pero sé que tú sí lo sabes. Sé, Dios, que los ves. Ves las pruebas que han enfrentado, el sufrimiento por lo que han estado pasando por ti. Y oro esta mañana, Dios, para que les muestres tu gloria hoy, Padre. Que les reveles que lo que están atravesando, el sufrimiento por lo que están pasando, no es en vano, sino que Dios, que hay un propósito y un valor más grande en ello. Solo oro, Dios, para que reciban tu paz aquí y ahora esta mañana. Señor, que nos des aún más de lo que pueda parecer una prueba, para que Dios podamos ver aún más de tu gloria manifestada. Dios, bendice a cada persona aquí esta mañana con tu presencia. Que tu Espíritu Santo caiga sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Continúen con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Esta mañana quiero darles a todos la oportunidad de entregar su vida al Señor y empezar a vivir junto a Él. Tal vez has vivido sin la bendición que es la presencia de Dios. Si quieres recibir su presencia y vivir junto a Dios, eso es para lo que fuiste creado. Él te creó para que puedas estar en comunidad con Él. Si eso es lo que quieres esta mañana, si quieres estar en su presencia y caminar junto a Él, solo levanta tus manos. Yo te veo, Dios te ve.
Familia de la iglesia, ¿pueden orar conmigo esta oración? Señor, reconozco que necesito tu presencia. Soy un pecador que necesita un Salvador. Jesús, te pido que me perdones mis pecados. Jesús, y me comprometo a servirte y seguirte. Jesús, solo a través de ti puedo encontrar la verdad y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. All my life you have been faithful. Why don't we stand and sing this? And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. So today, we want to ask those to come forward, those who are elders, to pray. If you have a need, I just invite you to come. Maybe you want to just take a moment and just thank God for His goodness, whether you come and do that at the altar or right where you are. I just want to remind those, if you're here for the first time, to just stop by one of the starting point areas, and would love to meet you and learn more about you, and thank you for being here today. But let's just take a moment and let's just sing this. And all my life you have been faithful. Oh, yes. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh yes, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh yes, I will sing of the goodness of God. So Lord, today we thank you for your word, Lord, to challenge us that regardless of the season, regardless of the chaos that may be going on, Lord, that we can come to your presence. Lord, that we can seek you. That, Lord, you are always faithful, and we just thank you in your precious name, Lord. Go with us today. Lord, we are so grateful for all that you have done in our lives and are going to continue to do. Amen. Amen. God bless you. We want to thank you for being here today, for worshiping. We pray that you would just have a great rest of your weekend. Again, if you want to come forward for prayer, we'd love to agree with you for those prayer requests. We thank you today. Oh, we thank you, Lord, your goodness running after, it's running after me. Oh, yes, your goodness running after.